aquí, que es maravilloso, después de 2 años largos de no poder estar juntos, de no poder haber hecho lazo social. Realmente es una caricia al alma. Y este doble valor es en y en esta presentación de nuestro libro. En ese sentido lo digo. Agradecemos a las autoridades del museo y a todos los que forman el equipo, que nos cedieron el lugar, y a todos los que colaboraron para hacer esto posible. Bueno, ahora les quiero contar brevemente cómo surgió el proyecto de la compilación. Esto fue producto de un trabajo arduo, difícil, en plena crisis de pandemia. Nos veíamos con los colegas a través de Zoom. El deseo de hacer una compilación viene en mí desde hace varios años y resurge a partir de haber escrito un capítulo de un libro escrito en el 2020, también en plena pandemia, cuyo compilador es un amigo querido que está por ahí atrás, Carlos Tehuel, y el libro se llama La generación del 80. Todos ex-lanucinos. Un libro que también se los recomiendo. Bueno, sabemos que vivimos tiempos difíciles, que la pandemia trastocó trágicamente el mundo. Habiendo yo sobrevivido al COVID, conmovida por el acontecimiento que estamos viviendo e interpelada por la clínica, me sentí tentada a escribir e invitar a un grupo de colegas y amigos a que me acompañen en este proyecto. Atravesados todos por la angustia, la nuestra y la de nuestros pacientes, en ese contexto que se mostraba como un real terrorífico. Escribir no atenuó nuestra angustia, más bien quizás funcionó como una coartada o como un desahogo, pero me parece que más bien, como nos dice Emiliano Galende en su prólogo, armamos un colectivo intelectual para transitar y entender el mundo en que vivimos. Quiero tomar 3 conceptos que señala Arendt en la condición humana para correlacionarnos en torno a lo que nosotros hicimos. Ella habla de labor, trabajo y acción. Y dice, son 3 papeles que el hombre desempeña en el transcurrir de su historia. Si tomamos el Homo Faber, el hombre laborioso, decimos que nuestra labor fue la clínica que nos indagó durante la pandemia y a la que intentamos de dar alguna respuesta a nuestros pacientes. Se trató de poner en juego toda la inventiva, clarificar, descomponer, componer, lo que estaba roto frente a los hechos pandémicos. Tratamos de reconstruir algo de ese orden simbólico en la clínica y pensar al sujeto en trama comunitaria, frente al distanciamiento. El Homo laborans es el hombre trabajador, y nuestro trabajo fue pasar de un estado de trabajo a un estado de creación. La propuesta de incluir pintores y dibujantes la acepté inmediatamente, fue propuesta por un amigo. Podemos así pensar en un paralelismo en relación a la importancia del hacer del artista con su obra y la del hacer del análisis, del psicoanálisis, ambos actos artesanales y puramente creativos. Sabemos que escribir no es fácil, aún para quien es muy ducho en el tema. Todos nos vimos enfrentados a la página en blanco y nos costó, a unos más que otros, plasmar nuestros interrogantes en una narrativa. La creación literaria, se sabe, es un acto puramente solitario. Si bien teníamos un objetivo común, que era trabajar sobre estos temas, psicoanálisis y salud mental, en ese tiempo oscuro que nos tocó vivir, el libro muestra una diversidad de criterios que es propio de cada autor. Dejamos librado a los lectores que puedan pensar en esa pluralidad de perspectivas.
Termino con una frase de Borges, una cita de Borges sobre qué es un libro. Un libro es un objeto físico en un mundo de objetos físicos. Es un conjunto de símbolos muertos. Y entonces llega el lector adecuado y las palabras, o mejor dicho, la poesía que encierran las palabras, pues las palabras solas son meros símbolos, surgen a la vida y asistimos así a una nueva resurrección del mundo. Quiero agradecer a los autores, quienes con su compromiso, pujanza y amorosidad me acompañaron para hacer posible la concreción de este escrito. Ellos son, los voy a nombrar uno por uno: Augusto Farr, que está aquí presente; Daniel Israelit; Ruth Graciela Menniski; Silvina Pedernera; Mirta Sayed; Ricardo Sarmoria y Mario Urani. Los que están atrás pueden venir acá adelante, que hay más lugar, y se pueden sentar si quieren. Bueno, continúo. Hago extensivo el agradecimiento a los artistas que nos ofrecieron sus obras para ilustrar nuestra portada y cada uno de nuestros capítulos. También los voy a nombrar a cada uno y están presentes los tres. Gracias, Gabriel Álvarez. Gracias, Daniel Corvino. Y gracias, Carlos Carmona. Y gracias por estar presentes. Y como broche de todo esto, nuestra gratitud al queridísimo Emiliano Galende, que con gran generosidad escribió nuestro prólogo y que además aceptó la invitación con su presencia en esta presentación. Por último, también quiero agradecer a la editorial Pacto de Lectura y a nuestro editor, Alejandro Trollpakis, que también está presente, que cumplió con gusto, forma y calidad humana nuestros requerimientos. Bien, y ahora voy a presentar a Carlos Ginsberg, que es el primero que va a hablar. Y ¿quieren aplaudir? Carlos es una persona para muchos de nosotros muy querida, muy querida. Para los que participamos en Sin Espejo, para los que no conocen, Sin Espejo es un grupo de cine político que venimos haciendo, un grupo de personas, un colectivo pequeño, que lo hicimos, empezamos antes de la pandemia y durante los 2 años de pandemia continuamos online. Este año paramos, estamos muy cansados. Bueno, Carlos presentó en la primer serie de películas, la primera película que dimos fue la de Carlos. Trajo no solo una bella obra, sino también varios actores de la película que son las personas que trabajaron en aquel momento, en ese gran acontecimiento que sucedió en Lanús con el doctor Goldenberg. La fuerza militante de Carlos, su tenacidad, hace que su película siga viva, la está presentando en muchos lugares,
y para que la puedan conocer nuevas generaciones, sobre todo profesionales dedicados a la salud interdisciplinaria. Carlos está formado en psicología, bellas artes y teatro, es fotógrafo y docente, realizador del largometraje Hacerlo Todo, que es la película que dimos en nuestro ciclo de cine, que narra la experiencia setentista del Departamento de Psiquiatría Social en el marco del Lanús, el servicio fundado por Mauricio Goldenberg en el Hospital Evita en el año 56. Te doy la... Bueno. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Espero disculpen la falta de ubicuidad, en el sentido de que ustedes todos tienen un discurso y un hacer que está a distancia del mío, pero de todos modos parece el grupo de personas tan queridas, les parece que yo podría de todos modos desde ese lugar decir algo para acompañarlos. Así que esto es lo que voy a hacer. Lo escribí porque tengo una dificultad para acotarme, así que era mejor leer que hablar, porque si no terminábamos aquí a la mañana. Paso a hacer eso exactamente. Bien. Desde hace largo rato es necesaria la compañía, juntarse a contar historias, preocupaciones, penas. Pero esta necesidad, si podemos llamarla así, se ha vuelto imperiosa desde que la soledad ha ido extendiéndose con descaro y sin descanso, volviéndose un hábito epocal, una forma de escapar al horizonte, de ver todo, o casi, desde la ventana o desde cualquier marco luminoso que se trague nuestros ojos y apacigüe nuestros músculos. Al final de ese tiempo, el nuestro, la pandemia, extremando la distancia, despojándonos del contacto cercano y amoroso, y por eso son tan gratos estos textos y este encuentro. Estos ensayos duplican y extienden el hacer de sus autores, su práctica, sus intervenciones. Son también una oportunidad para nosotros, un espejo en otra dimensión que incita a la palabra y el encuentro, una abertura, un juego donde calentarnos, una oportunidad también para la calma, para la cercanía y la preocupación fraterna, algo que también se vuelve viable en la diversidad de perspectivas que el libro presenta, en la amplitud de la mesa que supieron extender y en la que podemos encontrar lugar. Les agradezco además a los escritores el tono y la mesura. En este tiempo muchos otros autores, algunos de ellos muy valorados por mí, parecieron encontrar su destino y el de todos nosotros. Sus ruegos por fin atendidos dieron con la oportunidad terrible que iluminó sus obras forjadas desde sus primeras intuiciones. Parecen no lograr ocultar junto al pesar encarrilado de sus letras una sonrisa satisfecha, una plañidera expresión de su sueño cumplido. Una pena por ellos, un aprendizaje para nosotros. Tal como dice Ricardo Sarmoni al comienzo de su escrito, la vista de la pandemia como heraldo de un futuro distópico, como un ultimátum de la naturaleza o como la oportunidad de un cambio vasto e inexcusable. Al contrario, estos escritos acompasan con moderación, sus autores parecen conocer que esta es la forma de la invitación, de la gala, de los anfitriones que nos llaman a poner también nuestras palabras en una época difícil de significar, en el marco de unos problemas de los que somos parte, en los que nos involucramos desde unas perspectivas acotadas y con unas experiencias particulares, personales, finitas. Aunque la pandemia inaugura un nuevo exceso histórico, en estos escritos permea un tiempo difícil anterior. Así, esta nueva crisis aparece por momentos como el corolario de algo más amplio, más viejo, más sustantivo. Se vuelve una alegoría horrible, un salto hacia la significación exaltada de lo contemporáneo. Todos los autores de este libro aclaran su preocupación por las dimensiones sobre las que hay que pensar y actuar. Hay unas prácticas, unas intervenciones en el marco del dispositivo psicoanalítico, pero también unas determinaciones más amplias, colectivas, históricas, que requieren de otras incumbencias y de otros compromisos, sin dejar de ser también los suyos y los nuestros.
En definitiva, siempre abordamos lo que se presenta con el largo de nuestros brazos, con el volumen de nuestra voz y el límite de nuestros oídos. Algo amarrados, nos vemos todos haciendo lo que podemos mientras el tren sale al crepúsculo a un destino que nunca pareció ser el nuestro. Pero allí reside también una oportunidad. Estos textos, estas experiencias dan cuenta de ello, de la diferencia que se puede operar, de las palabras que pueden aparecer, de las decisiones que logran tomarse en momentos difíciles, agoreros, inmóviles. Y esa diferencia, la que los autores ofrecen, es enorme. Entre ellas, las apuestas por el arte de Cecilia Atwell y Daniel Israelit, o la de los equipos de salud, de los que forma parte Silvina Pedernera, su rol ante la masividad de muertes sin cuerpos visibles, la de los trabajadores de salud abordando lo excesivo en número y cualidad, intentando humanizar la muerte, acercando a los familiares al moribundo. O la postura de Carlos Armonia de considerar la pandemia como posibilidad de apertura que vino, más que portando un sentido, a romper uno en curso. Una oportunidad para parar la pelota y levantar la cabeza, para visorar la diferencia entre funcionar y vivir, retomar la palabra, valorizar el ser para la muerte. O la apelación de Mirta Sayek a la creatividad como una vía de habitar la incertidumbre, una posibilidad que puede traer un relanzamiento de los intereses y oportunidades en muchos sujetos. Ese doblez, esa multiplicidad que alienta y se percibe en nuestro padecimiento, pone en problemas, o al menos nos invita a pensar, como siempre, en las bondades y los límites de las prácticas profesionales. Por un lado, atentos a la singularidad del deseo, al caso por caso, a los bienes radicalmente personales. Por el otro, la procura, la asistencia y la promoción que ofrecen o podrían ofrecer las instituciones y programas de salud mental y pública. Muchos de ellos sostenidos en la prevención, la evitación del padecimiento o su anticipación para la moderación de su despliegue. Un espacio asignado además por la ampliación de derechos, por la autonomía o la emancipación de comunidades, grupos sociales o minorías. Es inevitable la pregunta siempre vigente que se hace Mario Urani. ¿Cómo se entrecruzan la realidad social y lo particular del sujeto? ¿Cómo incide y afecta a la clínica? O el planteo sobre la salud mental individual que propone Ruth Belnitsky, determinada por múltiples factores sociales, psicológicos y biológicos, sumando las presiones socioeconómicas, el bajo nivel educativo, el nivel de la pobreza, la discriminación de género, la exclusión social, los riesgos de sufrir violencia y las violaciones a los derechos humanos. Permítame un desliz personal. Soy segunda generación de argentinos. Mis abuelos eran extranjeros, de la Europa pobre, 2 de España, 2 de Polonia. Ninguno de ellos sabía leer ni escribir. Unos escaparon de la pobreza feudal del norte de España, los otros de la franja asignada a los judíos en Europa Central, asediada por los pogroms y falta de oportunidades, por su condición de parias. Ninguno de ellos mantuvo el idioma natal ni estuvo presente en la enfermedad o muerte de sus seres más queridos. Intentaron olvidarlo todo lo que pudieron. Mis padres solo lograron terminar la primaria. Había que trabajar. Conocieron las vacaciones pagas junto a nosotros. Vimos juntos por primera vez el mar. También los servicios de salud gremiales y junto a otros excedentes proporcionados por el estado de bienestar, pudimos tener casa y lograr acceder a títulos universitarios. En mi caso, pude también hacer cine y escribir cosas como estas, en las que al fin se expresan al menos 3 generaciones. Son mis palabras y las mías, las de ellos, su silencio, su pesar, sus alegrías y sus logros. La oportunidad de hablar de esto, de conocer y reconocer que ese padecimiento se puede compartir, se puede escuchar y transformar en otra cosa, de contar con instituciones públicas donde hacer esta operación se tardó la extensión de todas sus vidas. 3 generaciones para alcanzar la puerta de un consultorio, entre otras puertas que alcanzar. Eso es historia. Eso es también una historia política, económica, de la salud pública y mental. Esa percepción nos ha abandonado. El tiempo se ha ido con nosotros y ha precipitado en estos últimos años como pandemia. Una experiencia trágica, pero también una estética preciosa para el final de la historia. Su singularidad, me parece a mí, no deviene del acontecimiento excepcional terrible, que lo es, sino de su lugar expresivo, de su escenario transparente, o al menos de su potencia de hacer transparente este tiempo,
su manifestación más excelsa. Un sino, un apremio, un sentido por construir o desestimar que recorre varios de los textos a veces como pregunta. ¿Habrá la pandemia cuestionado, interrogado, resquebrajado y reconstruido en otros términos el fantasma individual y social? Escribe Ricardo Sarmonia. O en términos de Cecilia Atwell, este capitalismo tanático es el caldo de cultivo donde la pandemia se despliega, las formas que van más allá de las necesidades humanas y que predisponen la crisis del sistema social, derivando en fenómenos pandémicos. Durante la pandemia, Sergio Wisakowski, un antropólogo que muchos de ustedes conocen por su libro sobre el Lanús, me invitó a contestar una encuesta entre muchísimas otras personas. Se trataba del intento de obtener variables cualitativas sobre la experiencia personal durante la cuarentena obligatoria. Él presenta su trabajo de esta manera. Este escenario configuró lo que usualmente llamamos crisis, es decir, una transformación radical de la experiencia temporal, una discontinuidad drástica del flujo de vida colectiva, tal como es asumida por sus miembros, una ruptura con un momento visto como normal, el cual pasa a formar parte del pasado, lo que inaugura un tiempo de incertidumbre, cuya característica principal es la imposibilidad de previsión. Esto implica una dificultad para la creación de imágenes admisibles del futuro, siendo el presente experimentado como un tiempo suspendido, estancado, congelado. Esto dice Sergio. Los que como yo nacieron en los 60 o antes, tal vez se sientan que estas mismas palabras podrían expresar lo que se nos viene encima desde hace más de 40 años. Claro que existen enormes diferencias, no quiero velar la tragedia, sino aclarar de qué es prístina y acabada expresión. Me sucedió algo similar con las muy adecuadas y perspicaces obras plásticas que acompañan los textos. Su presencia también se agradece. Dan aire para pensar todo lo que acabamos de leer, un espacio abierto donde poner los ojos mientras rumiamos palabras e ideas. Pero tal vez, haciendo un esfuerzo, recordando la obra que nos acompaña unos años atrás, podríamos decir que nos representan tanto antes de la pandemia, como ahora. Estas imágenes parecen exceder ese marco temporal. Podrían también alegorizar la experiencia contemporánea más amplia, de larga data. Déjenme sumar a sus preocupaciones las mías, aunque éstas se encuentren su vía regia a través de figuraciones en fotografías, en formas plásticas. Muchos de nosotros intentamos hacer lo que hacen las o los reporteros gráficos. Ellas o ellos van a las guerras, a los conflictos urbanos, a las disputas por tierras o por servicios inexistentes. Y lo hacen con la fe de quien cree que las imágenes con las que vuelven logran establecer una presencia, una realidad común que todos podemos aceptar. Una imagen que registra un golpe, un balazo a la cabeza, unas explosiones, unos muertos abandonados en un campo, una niña vietnamita quemándose mientras corre por una ruta. Todas ellas ofrecen una existencia que es inevitable, se anude a la palabra, y haga posible una discusión que habilite dialéctica, que se busque la verdad de lo que en ellas aparece ordenado, jerarquizado. Eso tuvo que haber sucedido. El dolor que allí se presenta o el que en nosotros se abre, es necesario darle un sentido, ponerlo en alguna trama, volverlo parte de un drama. Pero estas imágenes se ofrecen en el tiempo donde todo es teatralidad absurda, puesta en escena, personaje, donde todos y todas mentimos, vuelto a ficción hueca, parodia descarnada, autómata, erradicada de cualquier posibilidad de lazo y de sentido comunitario. Una eternidad circular, una isla de Morel abarrotada de imágenes de personas puestas juntas al final de la historia. Un espacio estético donde serán los justos, pero sin justicia. Solo imágenes o literatura. Pura belleza melancólica, una despedida, un abrazo mortífero, pero finalmente verdadero. Vamos a las muestras y a los museos para encontrarnos con imágenes de personajes solos en escenarios urbanos, con vidrios empañados o llovidos, restos de autopistas, esculturas clásicas caídas o fragmentadas. O, en su contraparte irónica, unas últimas cenas en el Bronx con un Cristo rapero y sus dealers, santas con aureolas hechas de consoladores, evitas sobresaturadas junto a sidras y pan dulces hechos de cartón piedra, Mona Lisas con bigotes o pobres sufrientes montados en cínicos pesebres habitados por maniquíes descascarados. Augusto Farb lo dice así:
época de vacilación de ideales, de pérdida de horizonte respecto del porvenir, contingencia como modo imperativo en el que el sujeto queda bajo el signo de su entera responsabilidad. O Mirta Sayé, ¿cómo vivir en un mundo donde la incertidumbre profunda no es un error, sino una característica? O Cecilia Atwell, ¿es posible vivir en un mundo donde el imperativo esté cargado de muerte? Hacemos que no lo vemos y seguimos andando. O Mari Urani, asistimos a la época de la promoción del goce como empuje, como desinhibición, como si con eso el sujeto encontrara su verdad. Silvina Pedernera utilizó dentro de su escrito un título que me ronroneó durante un largo rato: la posibilidad de una utopía en la gran distopía. Ustedes saben que la distopía es un género literario que luego arribó al cine, a la televisión y a las redes sociales. Es una porción creciente de lo que nosotros llamamos ciencia ficción, cuyas elucubraciones nunca fueron las expresiones de profetas o visionarios del mañana, sino de personas que usan ese escenario ficcional para proyectar ahí los problemas de su presente, darles una forma para pensarlos con mayor libertad o quitándoles las ataduras históricas que ofrecen muchas resistencias en lectores y espectadores. La utopía del pobre Tomás Moro era parte de la Teodicea, aunque en su tiempo aún no se llamara así. El camino de redención histórica que había comenzado con la mácula original y que iba a curarse en la historia, en la experiencia personal y colectiva. Que le cortara la cabeza fue incluso un dolor y un destino que tenía sentido en ese tránsito hacia el final del mal al que él, con su sacrificio, estaba contribuyendo. Pero la Teodicea, sabemos, que murió con el Dios que la sostenía. Y nuestra imaginación abarrotada de pérdida y de soledad no borda corceles alados ni santos luminosos, sino escenarios opacos y los proyecta en zombies, en oscuros regímenes autoritarios, en mundos esclavizados por religiosos impostados o por excesivos machirulos consagrados. Es nuestra imaginación sobre el futuro, su mortecina conclusión, un no lugar, una utopía al fin. Una proyección que consagra nuestra espera y que solo es espera y no espera mucho. Silvina cree que el mayor problema como humanidad sería salir iguales, agregando más adelante que es nuestra responsabilidad, nuestra posición ética, intentar incluir estos aprendizajes como elementos de reflexión y de cambios efectivos en las prácticas de salud. En una línea paralela, Ricardo Sarmoña apuesta a que las cicatrices, las líneas de fractura de ese rompimiento, del sentido previo, no desaparezcan demasiado rápido. Junto a estas aspiraciones, parece oportuno sumar la indicación y una última pregunta formulada por Daniel Israelit, sobre todo en el marco de este presente bélico, sucesivo, sucedáneo, postrero a la pandemia. Con millones de no vacunados y hambrientos alrededor del mundo, estamos ahora bajo la égida del consumo de venganza, un desenfreno de compras suntuarias de un sector exiguo pero poderoso de la población. Y se pregunta, ¿habrá quedado alguna marca de este tiempo de reflexión, quietud y conciencia ambiental? Van a encontrar en estos textos la expectativa de trocar la experiencia de la pandemia en oportunidad. Sería deseable darnos a la tarea de realizar, con la medida de lo posible y reconociendo los límites de este momento histórico, lo que pensamos e intentamos realizar desde la posguerra del siglo pasado. Tal vez siempre hubo, como ahora, una oportunidad en la clínica, aún en tiempos peligrosos como este, pero quizás más duros, aún en espacios replegados y menos visibles, en los límites de los encuentros privados o personales. Hubo posibilidad de dar a la palabra, de trabajar la repetición y ponerle límite a la traición del propio deseo. Hubo oportunidad también de tomar decisiones personales, a pesar de todo. Procurar algún tipo de solidaridad. Pero junto a esto viene a nosotros y en nosotros un pesar, una pérdida que nos embarga y acoge todas nuestras diferencias. Es una experiencia de tránsito, de viaje, cada cual en su ventana subidos al mismo tren, viendo cómo se comprime, o mejor dicho, en este tiempo empapelado de recetas y prescripciones, se deprime el paisaje. Se trata entonces de sostener y defender la posibilidad y la expresión de los bienes particularísimos, pero también el bien que podamos consensuar para la mayoría de nosotros. Hacer lo que los autores hacen,
en el sentido en que en sus escritos se manifiesta el compromiso teórico, el de su práctica, el ético, pero también en el de su implicación institucional, programática, con la idea clara de las múltiples determinaciones de nuestro sufrimiento, de su etiología diversa y abordaje interdisciplinario. Y sobre todo, en este tiempo complejo y difícil, entender que de todo esto poco es posible sin un marco político adecuado, unos objetivos inevitablemente ligados a lo que somos y queremos ser, un compromiso concreto, firme, necesario con nuestras posibilidades y nuestro destino como comunidad. Muchísimas, muchísimas gracias por la invitación y muchísimas gracias por sus textos. Gracias, Carlos. Bien, y ahora voy a presentar a nuestro gran maestro Emiliano Galende, que como dije nos honró con su prólogo y también con su presencia en este evento. Lo consideramos como un representante de la etapa de oro del psicoanálisis y también como docente e investigador en su articulación con la salud mental y la cultura. Emiliano Galende es psicoanalista, profesor consulto de la Universidad de Lanús, autor de varios libros sobre psicoanálisis, salud mental, cultura y sociedad. Bueno, buenas noches a todas y todos. Realmente agradezco a todos los autores y especialmente a Cecilia que hayan confiado en mí para la escritura del prólogo. Un prólogo no es una introducción a un libro, un prólogo es en cierto modo la opinión de alguien que tiene el privilegio de hacer como una primera lectura de un libro. En ese sentido, me parece, me agradezco además, el libro tiene no solo todo lo que hace al entendimiento del tema que se plantea, las problemáticas de salud mental en relación con la epidemia, sino que además abre una serie de interrogantes mucho más amplios que permiten que cada lector, es lo que me ocurrió a mí con la lectura, que cada lector seguramente va a generar entendimientos nuevos, va a enriquecer su propia capacidad de comprender cuál ha sido la situación y en qué situación de algún modo estamos con esto de la epidemia. Obviamente la epidemia es un acontecimiento complejo. Es complejo en el sentido de que reúne una cantidad de dimensiones que hacen casi la totalidad de la vida de las personas. En ese sentido tiene dimensiones, digamos, variadas que tienen que ver con lo personal, lo que podríamos llamar la vida subjetiva, práctica, pero también afecta, ¿verdad?, a la sociedad en que vivimos, afecta de algún modo a la economía, afecta a los estados, si hay entonces políticas. Es decir, es un tema complejo. Yo creo que era inevitablemente la epidemia afectó rápidamente, ¿verdad?, lo que es la existencia concreta de las personas. Pero en cada persona va a aparecer esa otra situación que genera en la vida social, que genera en la cultura, porque pone en evidencia situaciones como la desigualdad, la creatividad, lo que uno de los autores llama entre pesimistas y optimistas. Y me parece que esa complejidad había un camino que es más tradicional, diría yo, cuando se hace una compilación de un libro, que era proponer que cada autor hubiera escrito un libro, un enfoque particular, que alguien se hubiera ocupado del problema de la salud mental o del problema subjetivo, digamos, un problema más psicológico, otro hubiera escrito la problemática sociológica, otro la problemática económica, y sumaran así una complejidad. Bueno, la verdad que me pareció sumamente importante la postura de reunir a un grupo
que cada uno hiciera su propia composición del lugar sobre el tema que se proponía, ¿verdad? Articular la cuestión de la epidemia, la salud mental y el impacto global de la epidemia. Porque esto genera una lectura distinta. Es un conjunto de articulado, coherente, ¿verdad? Riguroso del conjunto de los artículos, pero que permite justamente crear, ¿verdad? Interrogantes a esa complejidad. Yo creo que en cada trabajo uno puede ver esta especie de síntesis, ¿verdad? De los aspectos psicológicos, sociológicos, culturales, económicos, políticos. En cada trabajo está presente eso, lo cual permite entender de que cada autor ha tomado como método de trabajo y para la escritura el problema de la complejidad. Y en eso se enriquece, me parece, mucho la producción y sobre todo facilita para que el lector pueda disparar, como un poco lo señala Carlos recién, pueda disparar sus propios interrogantes, su propio entendimiento. En ese sentido, repito, me parece que no solo el libro en su conjunto aporta al entendimiento de la situación que se provoca a partir de este acontecimiento de la epidemia, sino que permite, ¿verdad?, que cada uno pueda ir como acoplando a la lectura una reflexión propia, ¿no? Además de esto, el libro está escrito por psicoanalistas, ¿no? Es decir, ahí evidentemente, si bien el objetivo central de todos los trabajos tiene que ver con el tema de la epidemia, salud mental, en esta perspectiva amplia y compleja, hay la presencia de una mirada psicoanalítica que me parece importante. Es importante también como un método para los psicoanalistas, que no estamos acostumbrados a hablar de una teoría compleja, ¿ya? En esto vale algo que lo digo y después lo voy a explicar. El libro es profundamente freudiano, desde mi lectura, profundamente freudiano. ¿Por qué? Porque el psicoanálisis freudiano, más allá de que haya en algún momento citas a Lacan, yo diría que en esas citas se ve que estos no son la parte freudiana, digamos, del lacanismo. ¿Qué quiero decir con esto de que es un libro freudiano? Freud proponía un psicoanálisis que tenía como, para decirlo como con una imagen, tenía como una posición quiasmática. Los médicos conocen bien lo que es el quiasma óptico. Nosotros tenemos una visión focal, vemos con dos ojos que tienen cada uno un nervio diferente. Sin embargo, esos dos nervios se entrecruzan en una parte del ingreso al cerebro, en lo que se llama el quiasma óptico, se entrecruzan y llevan al cerebro la composición de una imagen única. Esto permite que no veamos el duplicado, sino que veamos en la síntesis, ¿verdad?, de una sola imagen. Esta situación que yo diría quiasmática del psicoanálisis, ¿qué es lo que hace? Y si ustedes recuerdan los textos de Freud, lo vincularán rápidamente. Vincula que con un ojo los psicoanalistas miramos el sufrimiento, el malestar o las neurosis, si ustedes quieren, con un ojo, y nos ubicamos dentro del terreno de la salud en términos amplios, no de la medicina, de la salud en términos amplios. Ese ojo está mirando el sufrimiento, trata de indagar y recuperar la historia y la construcción de ese sufrimiento, apela para ello al conocimiento teórico de cómo funciona el aparato psíquico, reconstruye lo que Freud va a llamar una verdad histórica, que es lo que permite, ¿verdad?, acercar que el paciente, no es que el analista esté curando toda esa historia, sino que permite al paciente recuperar recursos propios para, de algún modo, tramitar los conflictos que la vida le está planteando y que son causa de su malestar. Pero al mismo tiempo, con el otro ojo, Freud está mirando la cultura, y está mirando la sociedad. Por eso están los textos, digamos, sociales de Freud, los textos sobre la cultura, y más allá del principio del placer, que es
un texto con un gran contenido filosófico acerca de la vida del ser humano, pensando en Eros y Tánatos. Son esos dos ojos, digamos, del psicoanalista lo que hacen que, en el fondo, está pensando en un sujeto integral, un sujeto donde la sociedad no le es exterior. Lo social no es algo exterior al sujeto. Lo social forma parte de la propia subjetividad, en la medida que respondemos siempre a los sistemas de leyes y de normas que regulan la vida social. Y eso ya está incorporado en nuestro funcionamiento mental, ¿no? Lo mismo pasa con la cultura. La cultura no es algo exterior a nosotros, es interior y al mismo tiempo exterior. Es lo que Husserl decía con respecto a la subjetividad. La subjetividad permite que aquello que nosotros significamos, los sentidos que construimos en la vida, estén tanto en nuestra subjetividad como están en el mundo de la subjetividad de los otros, y son parte de una cultura, en la cual se construyen a través del lenguaje distintos significados. Es decir, la cultura no nos es extraña. Husserl dice que hay una que es la cultura está tanto en el sujeto como está entre los sujetos como está en la vida cultural en general, ¿no? Esto hace que de algún modo nosotros de algún modo pensemos al sujeto en una realidad existencial que es compleja, que va a incluir estas dimensiones sociológicas. No hay sufrimiento humano que sea ajeno al medio el medio social en el cual el sujeto vive o desarrolla su existencia, no es ajena a su historia, en la cual se han ido produciendo las posibilidades, digamos, del malestar posterior, y no es ajeno a los significados que circulan en nuestra cultura. Esa mirada compleja, digamos, e integrada, es la que yo llamo la mirada freudiana. Y es lo que justifica decir que este libro es un libro freudiano, porque no ha sumado una mirada sociológica, cultural, política, no, los ha integrado, ¿verdad?, en los efectos globales que la epidemia ha tenido sobre las personas reales, de existencia real. La presencia en los textos de algunos aportes clínicos que permiten ver en situaciones empíricas, digamos, más concretas, también tiene esta perspectiva, porque de algún modo recupera, ¿verdad?, en el sufrimiento de la persona están integradas estas dimensiones. Esto hace que el libro tiene capítulos filosóficos, diría yo, varios artículos centrales de la reflexión filosófica, la indagatoria acerca del sujeto y el sujeto propio atravesando la epidemia. Tiene elementos políticos porque alude, digamos, a las consecuencias que esto trae a la vida social y a las decisiones de la política y sobre todo de la política de salud. Tiene dimensiones propias de la valoración cultural. Esto hace que nos preguntemos un poco, porque todo esto concluye en lo que se ha llamado vulnerabilidad, ¿no? La epidemia es como que a muchas personas nos hizo visibles, yo creo que al conjunto general de la población del mundo le hizo visible la vulnerabilidad de la vida, no que no estuviera antes, pero de golpe este acontecimiento la hace visible, la hace presente. Y por otro lado hace presente la vulnerabilidad de las sociedades, que tuvieron que responder, ¿verdad?, a este acontecimiento que se extendió rápidamente en todo el mundo, o sea, en todas las sociedades. Y lo opuesto a la vulnerabilidad es lo que podríamos llamar la seguridad psíquica, la seguridad subjetiva, o sea, la seguridad de la vida íntegra de las personas. Nosotros escuchamos todo el tiempo hablar de la seguridad, y claro, la seguridad aparece con el Ministerio de la Seguridad y aparece con el control de las dos cosas que todas las sociedades han controlado siempre, que es la violencia y el sexo, ¿no? No hubo sociedad a lo largo de toda la historia de la especie nuestra que no haya tenido de algún modo
la ocupación, digamos, de generar normas que regulan el funcionamiento de la violencia entre las personas, la agresión, y por otro lado la regulación del sexo. Y eso ha sido universal en todas las culturas y en toda la historia. La seguridad psíquica en ese sentido es más compleja que la seguridad que ofrecen los servicios de seguridad, que protegen de la agresión o de la posibilidad de la agresión. ¿En qué consiste finalmente esta seguridad psíquica? Creo que todos lo sabemos, aunque no lo pensemos, lo reflexionamos específicamente. La seguridad subjetiva o psíquica tiene dos elementos fundamentales. Un eje es aquello que hace a la vida biológica, tiene que ver con las necesidades básicas de la alimentación, tener abrigo, tener un hogar o una casa y tener una economía de ingresos, es decir, aquello que le hace o que le permite, ¿verdad?, atender a las necesidades básicas de la vida. Pero esto tiene que ver fundamentalmente con la vida biológica, con la defensa de la vida y del cuerpo. El otro eje es el eje que yo puedo llamar como el eje del deseo, donde se hace presente la necesidad del otro en la vida. El otro en la vida no es solo, como sabemos los psicoanalistas, aquel que va a estructurar todo el futuro de una persona, porque va a construir un sujeto. Siempre, sin ese otro que desde el comienzo de la vida va estructurando nuestra manera de incorporarnos al mundo, de incorporarnos a la vida y al mundo, la vida, ese otro no termina cuando uno crece y es adulto. Ese otro se prolonga, ¿verdad?, en el amor de la pareja, en el amor de los hijos, en el amor de los compañeros o de los amigos, y es un elemento central para la seguridad de la vida. La soledad es una vulnerabilidad. Si queremos pensar en la seguridad, tenemos que pensar en aquellas necesidades que soportan la vida, en aquellos deseos que de algún modo nos vinculan con el mundo y con nosotros, con los cuales soportamos también, ¿verdad?, los conflictos y los acontecimientos, todo aquello que la vida, los obstáculos de la vida nos van presentando. Yo creo que esto se ha hecho muy evidente en la epidemia y está muy reflejado en todos los trabajos que forman el libro. Esto es importante tenerlo en cuenta porque cuando hablamos del acompañamiento, digamos, de los vínculos íntimos, los vínculos cercanos, ¿verdad?, estamos de algún modo pensando en cuanto una sociedad privilegia la forma de integración de los vínculos sociales o cuando una sociedad está alterando sus vínculos sociales. Y de eso querría decir algo. Yo dije recién que ha habido muchas referencias filosóficas en los trabajos, especialmente el autor que Carlos mencionó varias veces, no le tengo, Zamora, que plantea un poco más, que eso es un planteo que va mucho más al fondo de la cuestión, a la reflexión filosófica. Aun cuando yo tendría mis dudas en dividir esto en pesimistas y optimistas, ¿no? No los hay plenos de un lado ni del otro, ¿no? Todos tenemos ahí un grado de incertidumbre en nuestras respuestas a la sociedad que estamos viviendo. En mi caso yo cito algo que seguramente les es familiar y conocido. Toda la modernidad, pensemos a partir del siglo XVIII, toda la modernidad y nuestra generación, todos los que estamos acá, hemos vivido en una sociedad donde tenía cierta hegemonía, aunque no era absoluta, el sujeto racional de Kant. Ese sujeto racional, según Kant, tenía básicamente tres facultades: la facultad de pensar, la facultad de sentir y la facultad de juzgar. Que algo de eso yo sintéticamente menciono en el prólogo. ¿Qué quiere decir? La facultad del pensamiento, por supuesto que habla de la palabra y el lenguaje, habla también del entendimiento humano. Y ese entendimiento humano es en búsqueda de una verdad,
El conocimiento y el entendimiento, ¿verdad?, están íntimamente ligados a una indagación, a un acercamiento, a una aproximación a la verdad. Y es lo que nos permite, ¿verdad?, reforzar lo que llamamos la racionalidad de un pensamiento, ¿no? Distinto digamos así, del mito, de otras formulaciones o del delirio, que se alejan de la verdad, ¿no? Y que pasan del lugar de la verdad al lugar de la creencia, ¿no? El sentir se refiere obviamente en Kant a la sensibilidad humana. No hay vida humana sin ese componente de sensibilidad, porque todo lo que nos vincula a través de la palabra cargada, como Freud entendió siempre, cargada de algún modo de la sensibilidad, de los sentimientos y de las pasiones humanas, y también de la relación corporal. La sensibilidad es lo que permite que haya palabras que nos acarician, o gestos que de algún modo los gestos que nos halagan. Es la sensibilidad que en su dimensión estética, digamos, tiene la función, ¿verdad?, de enriquecer la propia sensibilidad. Y esa sensibilidad es el mediador necesario, ¿verdad?, para construir la intimidad y la relación con los otros. La intimidad humana, que uno lo puede llamar en relaciones cercanas, el amor de amigos, de pareja, de hijos, de familia, o de compañeros, o las pasiones, que de algún modo son los sentimientos que nos vinculan más globalmente con el mundo de los otros, forman parte, digamos, sustancial de cómo la palabra se carga del sentimiento. Y vale una acotación: la sensibilidad humana no acepta mucho reemplazar esa cercanía del cuerpo, eso que yo puedo llamar la caricia del cuerpo y del gesto de los otros con los cuales nos relacionamos. No acepta fácilmente reemplazarlo solamente por la imagen del otro. En general, la imagen del otro no logra, ¿verdad?, ese impacto en la sensibilidad que tiene la presencia y la gestualidad del cuerpo del otro con quien estamos, ¿no?, sobre todo en las relaciones de intimidad. La tercera facultad, que es la capacidad de juzgar, es que también depende de estos dos componentes del pensar y del sentir, porque no es solo hacer los juicios de valor, sino son los juicios que van a regular nuestros comportamientos prácticos. Los comportamientos personales en relación con el mundo en que vivimos, con los otros, y también los comportamientos de los otros que esperamos y confiamos que los otros tengan en relación con nosotros. Ese juicio de valor alude básicamente también a ese comportamiento que llamamos moral. La moral es, de algún modo, Freud ubica la moral dentro del superyo, pero la moral, como la piensa Kant y como creo que ha existido durante toda la modernidad, significa la confiabilidad de que nuestro comportamiento práctico está regulado y censurado por ese superyo que establece lo prohibido y lo permitido. Y es lo que también nos genera la confianza con el otro, cuando en el otro hay un sujeto moral que va a regular su propio comportamiento y el trato con uno mismo. Bueno, sin ser pesimista, hay muchos, entre los cuales yo me incluyo, en lo que observamos y pensamos con preocupación, de que algo de ese sujeto nacional con el cual hemos convivido a lo largo de nuestra historia moderna, es el que está desapareciendo. Es el que está desapareciendo. El entendimiento básico de lo que era el pensar y ese acercamiento a la verdad, hoy está transformándose progresivamente en creencias. Las personas, más que entender, creen, ¿eh? Entonces tampoco tienen la exigencia de la verdad, se habla de la verosimilitud. Bueno, uno, aún en los pensamientos creativos, esa exigencia de verdad siempre había estado presente. En este momento hay como una sensación de que lo que se trata es de lograr, ¿verdad?, la creencia y el dominio del sentido común, ¿no?
Lo mismo la sensibilidad. La sensibilidad humana está en crisis, está en cuestión. Empezó a partir de los años 90, cuando un poco el consenso de Washington y poco después del derribo del muro de Berlín, empezó a aparecer lo que llamamos un capitalismo más de tipo financiero, con una economía más neoliberal, que no es del liberalismo, del creador del liberalismo, que fue Locke en el siglo XVII. Para Locke el liberalismo era un sujeto autónomo capaz de defender su libertad frente a los determinantes de la sociedad y del Estado. Ese sujeto liberal no era un sujeto ni antisocial, ni era un sujeto antiestatal, no era un sujeto que transgredía las leyes. Era un sujeto que en su autonomía defendía la libertad de regular las determinantes que provenían tanto de las leyes del Estado como de las normas propias de la sociedad en que se convivía. Este liberalismo está construyendo otro sujeto. Es un sujeto que yo llamo sujeto del mercado o sujeto del consumo, y que es un sujeto que cree que su autonomía le permite desentenderse de los demás. Es un narcisismo que se puede considerar como un narcisismo social, que de alguna manera le permite confiar en que el mérito personal es el que va a construir su destino, como si en esa construcción del destino nada tuvieran que ver los otros de trato y sociedad, la sociedad en su conjunto y aún los íntimos, ¿no? Este sujeto nuevo, que no es un sujeto espontáneo, ahora voy a decir algo de eso, no es un sujeto espontáneo, no es que nos volvimos todos más narcisistas y poco solidarios y hemos sido por lo tanto más violentos y más transgresores. No es un sujeto espontáneo, es un sujeto que está respondiendo a una nueva reestructuración de la vida social. Este sujeto empieza después del derrocamiento del muro de Berlín. Y yo tuve un trabajo que publiqué por la mitad de los años 90, que se llama De un horizonte incierto, donde me tocó investigar y estoy muy claramente con las lecturas que surgieron mucho, la década del 90 había una producción muy alta de autores que se ocupaban del narcisismo social, de la problemática de este giro del sujeto, de esta construcción de este nuevo sujeto del mercado. Yo me identifiqué lo que para mí eran indicadores muy claros. Estaba avanzando por un lado tres industrias que eran las dominantes en ese momento, de un crecimiento insólito que el capitalismo no reconocía. Todo el capitalismo industrial fue de una construcción más o menos lenta, paulatina. El capitalismo financiero, con la idea de una economía, digamos, neoliberal, produce rápidamente un tipo de tecnología que está destinada justamente, en gran parte, no a la consolidación de la solidaridad y los vínculos humanos, sino a la autonomía del sujeto. Es lo que nos proveen, ¿verdad?, los teléfonos celulares, nos proveen las computadoras, nos proveen los videojuegos, nos permite cada vez más hacernos creer que tenemos una mayor libertad y una mayor autonomía porque estamos liberados para la comunicación. Por otro lado, esta es la industria que creció insólitamente. Ustedes saben que hoy gran parte de los nuevos ricos tienen que ver con estas nuevas tecnologías. La otra industria que creció de una manera insólita y rara fue la industria del entretenimiento. La industria del entretenimiento existía el entretenimiento humano. Hasta los chicos mismos a veces se fabricaban sus propios juegos. Y nosotros jugábamos a las cartas, había juegos, había entretenimiento, había muchas formas de entretenimiento que de algún modo se vinculaban con la actividad grupal, con a veces la manera de construir, ¿verdad?, esta relación con nosotros.
No, este entretenimiento es nuevo. Está hecho fundamentalmente de tecnología y aparatos, donde ahora entramos a cualquier espacio, en un aeropuerto, un consultorio médico, una oficina, y vemos rápidamente un televisor con imágenes que nos están entreteniendo este tiempo de espera, en una estación, en el lugar en que estemos. Además vamos a ver en cualquier lugar montones de jóvenes que mientras esperan algo, o a veces caminan haciendo algo, van con su teléfono en la oreja o jugando con los jueguitos en el celular, pero van entretenidos. ¿Bien? Y ese entretenimiento, de algún modo, tiene una efectividad básica sobre la conciencia, porque permite que no pensemos en otras cosas. Entre otras cosas, nos alejan a veces de la posibilidad del conflicto que vivimos o de los obstáculos que estamos atravesando. La industria del entretenimiento es hoy, los videojuegos, y las computadoras, todo, es otra de las industrias que ha producido los nuevos ricos. Los nuevos ricos vienen en gran parte de la tecnología, de la comunicación y de esta nueva forma del entretenimiento humano. Y la tercera y desgraciada industria que creció fue la de los psicotrópicos. Los psicotrópicos legales y los ilegales. Y ahí también hay un desarrollo industrial nuevo. De los legales, porque la industria farmacéutica creció de una manera... los psicofármacos empezaron en los años 50, pero dieron un salto impresionante a partir de los años 80. Un salto impresionante y pasaron a ser... Hoy día ningún norteamericano se priva de llevar un alprazolam, o sea, algún ansiolítico en el bolsillo. Por si acaso, o si la necesita. El alprazolam lo usan para una cita amorosa, para una cita de trabajo, pero la cuestión es cómo luchar contra la ansiedad y la inquietud. La industria farmacéutica pasó a ser la tercera PBI mundial, después de la industria de las armas y de la industria automotriz. Está la industria farmacéutica, y dentro de la industria farmacéutica el tercer volumen de facturación son los psicofármacos. Con lo cual estamos en un mundo de psicotrópicos. La vida, los ansiolíticos para soportar los obstáculos y para tramitar la ansiedad, los antidepresivos para luchar contra la tristeza y el decaimiento, los hipnóticos o inductores de sueño para poder dormir en la noche. Vivimos todo el tiempo en relación con una población cada vez más mayoritaria y que también utiliza este tipo de elementos. Y por supuesto que también creció porque los psicotrópicos es curioso, porque existieron a lo largo de la humanidad. No se han inventado nuevos psicotrópicos. Estamos utilizando gran parte de los psicotrópicos vegetales que usaban los griegos. El cáñamo, o sea, lo que se llama la marihuana ahora, pero el cannabis ya era conocido y se tomaba en té en las grandes reuniones de los griegos, o sea, 200 años antes de Cristo. El opio, que existió en toda Asia, que se fabrica el 80% en Afganistán, y no es independiente esto de la invasión de Afganistán. El opio es de la cabeza de amapola, es un vegetal. La coca, que es psicotrópico típico de los Andes. El té, que básicamente lo usaban los hindúes. Todos esos psicotrópicos han existido a lo largo de la historia, pero no existían del modo adictivo que empezaron a existir a partir de los años 70 y 80. Ahí empezaron a ocurrir, de que ya no es la coca que mascan los que están caminando por la cordillera y que la necesitan porque les eleva un poco la actitud física. Ahora es el clorhidrato de cocaína. La cocaína tiene otro efecto, como hidrato, como clorhidrato. Es la marihuana, también, que es la menos tóxica y la menos importante de estos psicotrópicos. Pero ustedes escucharán ahora todo el tiempo hablar del opio, con el cual ahora se está mezclando también con la cocaína. El opio tenía una función ritual en los países asiáticos, desde milenario, pero empezó a aparecer también como opio
que es derivado del opio natural de la cabeza amapola, pero también ha derivado a sintéticos que tienen el mismo efecto del opio. Y ahí hay un uso médico, pero hay también ahora un uso adictivo. Lo que están haciendo en Estados Unidos, sobre todo, que surgió esta idea de asociar la cocaína con el opio, es porque eso refuerza la adicción, ¿no? No solo que refuerza el efecto de la cocaína, sino que tiene un efecto adictivo propio que aumenta el consumo. En el año 2021 murieron 259 norteamericanos justamente por el opio. Y hoy está en los servicios de salud de Estados Unidos, está considerado casi como una epidemia el problema. Acá en Argentina se acuerdan que apareció el fentanilo, que es un opiáceo también, apareció también asociado a la cocaína y mató creo que a 26 o 27 personas. Y esta es una industria que creció, porque no existía la industria, existían los opiáceos, estos productos psicotrópicos, pero no existían las adicciones como las fuimos conociendo a partir de los años 70, 80. Y no existía, por supuesto, una industria del enorme poder económico que tiene hoy el narcotráfico. ¿Qué quiero decir con esto? Que estas tres industrias, los psicotrópicos, el problema del entretenimiento y el problema de las tecnologías de comunicación, han creado un nuevo sujeto. Y es un sujeto que tiene, no es autonomía lo que ha ganado el sujeto, lo que ha ganado es aislamiento. Lo que ha ganado es una pérdida de sensibilidad y una capacidad cada vez mayor de prescindir de los otros para la vida. Esto es complicado porque de alguna manera es difícil esperar hoy y confiar en la solidaridad humana de los otros. Yo no creo en esto de pesimista optimista, no creo que esto sea de una manera total y absoluta, pero sí creo que crea una preocupación de la hegemonía que ha pasado a tener este nuevo tipo de sujeto. La violencia ha ingresado en el sexo de una manera sorprendente, y la violencia ha ingresado a un espacio que antes era muy protegido, que era la intimidad. Nunca se hablaba de una violencia intrafamiliar o dentro de la pareja o en relación con los niños. Eso marcaba siempre un límite. Esa violencia y el sexo no es que se liberen, es que de alguna manera van invadiendo, ¿verdad? Ámbitos donde antes la moral de las personas lo hacía de algún modo protegido. Hay un libro interesante de Bifo Berardi, un filósofo italiano, supongo que algunos lo han leído, que divide, él es un muy buen estudioso de esta sensibilidad cambiada, que no es la sensibilidad en la que pensó Kant cuando lo puso como una de las facultades humanas, que no está perdida, no hemos perdido la sensibilidad, pero está cada vez más maltratada, cada vez más difícil confiar en la sensibilidad del otro, sobre todo si no hay una relación que nos ha dado señales, ¿verdad?, de esa intimidad protegida. Y Berardi divide el mundo, dice, hoy hay la mitad de los jóvenes entre los 18 o antes y los 30 años, y creo que también para los mayores, tienen un comportamiento conjuntivo. Conjuntivo quiere decir que todavía apelan a encontrarse con nosotros para transitar las cosas que festejan en la vida. Entonces forman grupos y siguen encontrándose y siguen disfrutando de la posibilidad del encuentro con nosotros. Ese es el grupo de los conjuntivos que, según Berardi, está en caída. Y está apareciendo otro grupo que los llama los conectivos, de conexión. Son los que están conectados y cuya sociabilidad está dada por la conexión con otros, no tanto por la presencia del otro. Repito lo que dije antes. Es imposible pensar en la sensibilidad humana aceptando reemplazar la presencia y el gesto de la presencia del otro, reemplazarlo por solamente la imagen, ¿no? A lo cual estamos habituados. En estos años de pandemia todos hemos estado haciendo un montón de actividades solamente a través de la imagen del otro, ¿no? Creo que este nuevo sujeto es preocupante.
Es preocupante porque genera necesariamente va a generar un crecimiento de la caída de esta moral y este narcisismo, ¿verdad? Social nuevo, va a crear un nivel mayor de violencia y está creando un mayor nivel de la agresividad también respecto de la sexualidad. Yo me acuerdo en España, donde yo trabajo siempre, cuando se habló del destape. El destape porque muerto Franco se había liberado de algún modo los comportamientos sexuales, que eran en España muy custodiados por la Iglesia y el franquismo, que era parte, digamos, de esa doctrina. Pero el destape lo que trajo no fue más libertad sexual, lo que trajo fue más violencia sexual. Y empezaron a aparecer los femicidios, empezaron a aparecer la cosa extraña, digamos así, de un sexo que cada vez más incluía la violencia. Para terminar quiero dar 12 ejemplos, sin crear más pesimismo, pero 12 ejemplos que creo que hay que tenerlos en cuenta porque son indicadores de algo que está ocurriendo en esa transformación de la vida social. Ambos ocurren, ustedes saben que en el año 21, no hace nada más, no, fue en el 20, cuando empezó, poco antes de empezar la epidemia. Japón, en el Poder Ejecutivo, creó un nuevo ministerio, que se llama el Ministerio de la Soledad. Habían comprobado que en Japón dos datos esenciales que eran muy preocupantes. Uno, adultos entre los 18 y los 48 años, entre los 18 y los 40 años, 48% de hombres y mujeres de esa franja etaria no habían tenido nunca una relación sexual. Hombres y mujeres no habían tenido una relación sexual con otro, no heterosexual o homosexual, con otro, no hubo una relación sexual. Y lo que era, esto era el 48%, y lo que era más preocupante era que casi el 60% de las personas en Japón viven solas. Y no solo viven solas, sino que no existen las familias. Los índices de natalidad en toda Europa están bajando. España tiene hoy un índice de natalidad de 1,5. Quiere decir que entre dos personas hacen 1,5. Y no 2, como por lo menos para reproducir la especie. Y Japón tiene un índice de natalidad de 1,2. O sea que cada vez Japón va perdiendo más población. El otro elemento preocupante, que Berardi ha trabajado también mucho sobre esto, es una nueva figura. Ustedes saben que sobre todo apareció en Corea del Sur y en Japón y en algunos países asiáticos, que es un nuevo personaje, es un joven entre los 20 y los 30 y pico de años, que trabaja exclusivamente en su computadora, dentro de su domicilio y dentro del domicilio en su propia habitación, donde tiene la computadora, la mesa para comer y la cama para dormir. Este joven trabaja con unas grandes empresas multinacionales en trabajos de computación. Es el trabajo virtual. Trabajan, ganan mucho dinero y no tienen dónde gastar. Y es una escena, lo digo muy sintéticamente, es una escena curiosa. Es un joven trabajando con la computadora. En la computadora pide la comida, pide el alimento, que le traen, por supuesto, a su puerta, le golpean la puerta, le traen la comida, come al lado de la computadora. Cuando está cansado se va a dormir, no tiene un horario específico. Se acuesta en la cama a dormir frente a la computadora que nunca la para. Ese joven se ha hecho rico y resulta que se ha hecho rico porque gana mucho dinero que no gasta. No tiene ninguna relación con el exterior del ámbito en el cual desempeña su vida. Se llaman ikikimotos. Son sujetos que la empresa les paga, por supuesto, de manera virtual, les transfieren a una cuenta que él tiene en un banco. Con esa cuenta él paga el alimento, él paga las cosas que tiene que pagar. ¿No? O sea, por su mano no pasan monedas ni billetes. Simplemente pasan transferencias que se hacen todas de forma virtual.
Todo muy bien, pero el problema que ocurrió es que estos chicos, cuando pasado un tiempo, empezaron a aparecer la preocupación de la familia y la preocupación del Estado, porque son chicos absolutamente incapaces de tener una vida social. Y empezaron a crearse por reclamo de familias y por reclamo de amigos o de relaciones que habían perdido al amigo en esta actividad, y se están creando una red de comunidades terapéuticas para la rehabilitación de estos chicos. Rehabilitación que los que conocen la rehabilitación dentro de salud mental es sumamente difícil, porque son personas que han perdido las capacidades prácticas para el desarrollo de la vida. No manejan teléfono, transporte, dinero, compras, no tienen capacidad social para los intercambios simbólicos y económicos con el resto de la sociedad. Esta red de comunidades terapéuticas han pasado, son internaciones terapéuticas que están en promedio de 1 o 2 años en rehabilitación. Esto ha creado un problema nuevo y creo que hay que entenderlo como indicadores de algo del efecto que está produciendo este nuevo sujeto liberal en el mundo social y en las personas. Para terminar, cuando fue el comienzo de la epidemia, todos vimos, en todo el mundo ocurrió, que aparecieron muchas personas, a veces colectivos, a veces en grupos, en Argentina también los tuvimos, de personas que repudiaban, repudio en el sentido que Freud dio la palabra en alemán Verwerfung para explicar la psicosis. Verwerfung es una renegación de lo real. Y la epidemia era lo real de una enfermedad y la muerte, era un real duro para enfrentar. Estas personas que negaron, digamos, ese real, dispararon, obviamente, como ocurre siempre, todo el repudio de lo real dispara lo imaginario, y empezaron con construcciones imaginarias, con un fondo paranoico, diciendo que, bueno, pequeños delirios de que había una confabulación internacional, que los gobiernos querían hacerles perder la libertad, que inventaron teorías fantásticas de chips y de cosas raras. Ocurrió en todo el mundo. Nosotros en Argentina tuvimos. Se prolongó después con las vacunas que nos iban a envenenar y que eran una manera de someternos y dominarnos y poner la libertad. Este efecto imaginario tiene una construcción del delirio como vemos unos pequeños delirios en otras personas, ¿no? Esto es alarmante porque además de los problemas que trajeron para los programas de salud, tanto a nivel de la atención de la epidemia como de la vacunación posterior, nos hacen acordar a lo que Freud escribió en Más allá del principio del placer, ¿no? No todos los humanos apostamos totalmente irracionalmente por la vida, ¿no? Hay seres humanos que están en este perfil de este nuevo sujeto del que hablamos, que también son más cercanos, ¿verdad?, a aquello que Freud escribió como tánatos. Acuérdense que tánatos para Freud era, entre otras cosas, el desligamiento de la palabra del afecto, ¿no? La palabra quedaba desnuda, digamos, del afecto. Hay que pensar que en este momento cada vez más una propuesta democrática, ¿verdad?, de que haya paz entre las personas, de que haya de algún modo posibilidad de solidaridad entre las personas y que haya de algún modo un afecto, una forma de ligadura, ¿verdad?, entre las personas, una convivencia, digamos así, cada vez aparece más compleja y más difícil, ¿no? Es esto lo que está replanteando en todo el mundo si la democracia que ha sostenido la vida pública en los últimos años, por lo menos en casi todo Occidente, y la democracia será capaz de reordenar esta vida social más allá de la epidemia. Yo creo que en varios de los trabajos de los autores y las autoras está muy presente esta preocupación, con distintos tonos. Yo me fijaba bastante en la lectura
como las opiniones allí no coincidían. Había algunos más pesimistas y algunos más optimistas. Pero me parece que el problema está instalado y es bueno que nos interesemos en entenderlo, en comprenderlo y en ver cómo nos vamos posicionando frente a esto. Porque finalmente hay un resto de humanidad en nuestro trabajo. El trabajo de un psicoanalista todavía es un espacio humano, donde dos personas se encuentran y a través de la palabra tratan de tramitar los conflictos de la vida. Eso es lo que también está desapareciendo en el mundo. Lo que nosotros tenemos todavía es ese resto de humanidad. Es cierto que existieron mucho antes otros espacios. Las mesas, muchas mesas de los bares asistieron al encuentro de dos amigos donde discutían y metabolizaban, tramitaban de algún modo un duelo, un conflicto de pareja, un conflicto con los hijos. Había otros espacios sociales donde la palabra servía en el vínculo de amistad y de confianza para tramitar los conflictos de la vida. El psicoanálisis dio a eso una mayor precisión y un mayor rigor, pero no somos ajenos a esa función de la palabra con su capacidad para tramitar los conflictos y los obstáculos de la vida. Tenemos que ser defensores de ese espacio humano. Me parece que son las barreras que todavía podemos oponer al avance de este nuevo sujeto narcisista que bajo la ambición del capital de algún modo se va despegando cada vez más de lo que es la intimidad, la solidaridad y el afecto por nosotros. Bueno, gracias. Gracias, Emiliano. Muchas gracias. Bueno, me parece que tomando esto último que dijo Emiliano, creo que todos los que están aquí presentes es un poco un ejemplo de esto, de la solidaridad, del afecto, del estar juntos, del lazo, armar lazo. Gracias también a todos ustedes. Bueno, y ahora doy lugar a la palabra. Los que quieran hablar están invitados. ¿Querés? ¿Mirta? Bueno, abro el fuego para que después los demás también lo vieron. Ahí, puede ser. Bueno, quiero agradecerte, Cecilia, por tu iniciativa de reunirnos, por tu empuje, porque sos muy movediza y siempre estás generando cosas nuevas. En este caso nos reuniste y la verdad que fue una alegría, ¿no? Encontrarse en un momento tan difícil, pudiendo producir, pudiendo pensar, pudiendo crear, pudiendo armar lazo con otros profesionales, con otros colegas. Y por ahí diría dos cositas cortas, ¿no? Una es el acto de escribir, que los que me conocen saben que para mí es muy importante, ¿no? El efecto terapéutico, el efecto que produce la subjetividad al escribir. En el momento que se fija la palabra, en el momento que se desliza la palabra con la que trabajamos todos los días en el consultorio y en la que creemos. Y lo otro, por ahí tomaría algo que puse en un trabajo que hablé de una psicoanalista francesa que se llama Anne de Formatel, donde habla en su libro Elogio del riesgo. Vivir implica riesgo, no hay riesgo cero. Pero ¿qué hacemos con el riesgo? Es el desafío de crear, producir y generar en cada caso un invento, como fue el invento de qué hacer en lo singular cada uno con la pandemia. Bueno, gracias a todos los colegas que vinieron, a la familia, a los amigos, y gracias a los presentadores, obviamente, todo, y a Levita. Bueno. ¿Alguien más quiere decir algo? ¿Los autores, los coautores quieren decir algo? Además de Mirta. Bueno,
empezar a partir de la invitación a hablar. Me encontré con dos discursos, los que nos acompañaron en la lectura, en esta presentación, muy importantes. Me sentí muy halagado por la lectura, por la comprensión, por lo que se enriqueció. También quería mencionar algo de lo íntimo, ¿no? Que tuvo que ver con escribir, porque agradezco la convocatoria de Cecilia y lo que se armó en el grupo. Les cuento que ninguno sabíamos nos habíamos dicho sobre qué íbamos a escribir, pero hasta que no estuvo el libro no leímos los textos de los otros autores, con lo cual nos encontramos con sorpresas en las lecturas, de coincidencias, también los distintos enfoques. Y quería subrayar entre todas las cosas que se pueden decir, no solo de las líneas conceptuales, de pensamientos, de interrogación, lo que señalaba Mirta del espacio íntimo de la escritura, digamos, ¿no? Porque nosotros también nos vimos, bueno, digo algo obvio, pero verse atravesado por la pandemia y poder intentar decir algo sobre eso, no solo en lo que hace al aspecto formal de la escritura, qué se dice, con qué conceptos, o qué se transmite, sino con algo que señalaba Emiliano, es con qué afectividad, digamos, ¿no? O con qué tono afectivo discurrir en la escritura y en el texto, digamos. Eso me retorna, después de ver plasmado el texto, como algo importante, digamos. El tono mesurado que señalaban acá, en mi caso un tono interrogado, digamos. Yo me interrogué en mi texto por este entrecruzamiento entre lo social y lo subjetivo, y muy particularmente por la influencia en las creencias, en la ideología, bueno, y los medios de comunicación, o lo que se llama la más media, ¿no? ¿Qué tipo de sujeto crean? Es una pregunta que me vengo haciendo hace tiempo, digamos, y sus efectos en lo político y en lo social. Pero bueno, un comentario que estoy haciendo ahora, quería rescatar que el tono afectivo que nos atravesó en esta pandemia, digamos, y no solo nos atravesó, nos conmovió, nos rompió, nos volvió a rearmar, digamos, como mucha... fue muy importante lo que pasó a nivel social y cultural, es una obviedad decirlo, pero tengo que decir también que sentarse a escribir nos atravesó el cuerpo todo, digamos, y los afectos. Así que bueno, eso es lo que quería transmitir. No, solo una palabra. Quería agradecerles a ambos la lectura y el comentario, a todos los que están, a todos los colegas también, la presencia, el encuentro, y pensaba en lo que ustedes decían acerca de los textos que promovían y seguían promoviendo la reflexión, ¿no? Ustedes también, ¿no? Obviamente. Por eso los invitamos, porque sabíamos que iban a producir esto. Pero también pensaba en lo humano, además de lo humano del encuentro, lo humano de la posibilidad de reflexionar sobre lo que nos acontece, y en nuestro caso, gracias a la convocatoria de Cecilia, porque además nosotros no nos conocemos todos, Cecilia es la única que conoce a todos, la posibilidad que nos dio Cecilia también para involucrarnos en la escritura y en la posibilidad de transmitir estas reflexiones que también teníamos en solitario, como los japoneses, ¿no? Porque, digo, Carlos dijo que se había quedado ronroneando una frase mía, un subtítulo. Nosotros también estábamos rumiando, todos estábamos rumiando todo el tiempo.
Con lo cual, poner en intercambio, ponernos en interlocución con otros, producir interlocutores, me parece que también es el desafío humano hoy. Así que muchísimas gracias a todos. ¿Cómo? Ah, sí, todos los que hablaron son autores. Un